Mateo 16, versículo 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias también esta instancia, Señor, de estar delante de ti, delante de tu palabra. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra en este día. Y queremos, Señor, presentar nuestras vidas a ti y esta escuela dominical, que sea un tiempo de aprendizaje, que sea un tiempo de reflexión de tu palabra, de meditar, Señor, acerca de tus verdades descritas en este documento. Te presentamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decía hace un rato, hoy corresponde el domingo 31, y vamos a abordar de la pregunta 83 a la 85. Vamos entonces a ver qué dicen estas preguntas. Vamos con la pregunta 83. Dice: ¿qué son las llaves del reino de los cielos? La respuesta dice: la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica. Mediante estas dos se abre el reino de los cielos a los creyentes y se cierra a los incrédulos. Bien, las llaves del reino de los cielos. Suena interesante, ¿no es cierto? Suena como algo importante. Y la primera vez que se hace mención acerca de las llaves del reino de los cielos es en este texto, en el Evangelio de Mateo, en el texto que acabamos de leer, cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién es el Cristo, y Pedro dice: tú eres el Cristo, o Jesús pregunta quién soy yo, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Después sigue y le dice: todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, estas palabras son un poco complejas, y de hecho hay muchas interpretaciones de este evento, de esta conversación, de esta declaración de Jesús al apóstol Pedro. Y una de las interpretaciones, por ejemplo, es que Pedro en este momento recibe una autoridad absoluta de parte de Jesús, y también hay interpretaciones al otro extremo que dicen que aquí no ocurrió nada distinto y que Pedro no recibió ningún tipo de autoridad. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, Jesús está delegando una autoridad, y esta autoridad es para administrar la iglesia del Señor. Por eso entrega las llaves. ¿Y las llaves qué es lo que son? ¿Cómo podríamos entenderlas? Son el emblema del poder de administrar la iglesia del Señor. Son un emblema, es una figura, las llaves del reino de los cielos, de poder para administrar la iglesia del Señor. Jesús está aquí delegando autoridad a Pedro, pero no solo a Pedro, sino que también a los demás apóstoles. Pedro en esta conversación es como un representante de los apóstoles, pero no es el único que recibe esta autoridad. Porque Jesús después, en el versículo
18 de este capítulo 16, él habla en plural, les habla a todos los discípulos, les dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten y desaten en la tierra será desatado en el cielo. Entonces esta autoridad está siendo entregada a los discípulos en general. Y principalmente, en primer lugar, a los apóstoles. Recordemos que los apóstoles, como nos dice Efesios 2, junto a los profetas, son el fundamento de la iglesia. Entonces los apóstoles están recibiendo en primer lugar esta autoridad entregada por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, y Él está delegando esta autoridad a los apóstoles. Y esta autoridad conlleva este poder de atar y desatar. ¿Y qué significa eso? El hecho de declarar a una persona pecadora o a una persona salva. Como nos dice Juan 20:23, Jesús le dice a sus discípulos, a los que remitan los pecados les han sido remitidos. Es decir, aquellos que confiesan, aquellos que se arrepienten, les han sido remitidos. A quienes se los retengan, les han sido remitidos. Es decir, aquellos que no se arrepienten, los discípulos declaran a esa persona incrédula. Y eso se manifiesta en el reino de los cielos. Entonces, esa es la autoridad que reciben los apóstoles, que en este caso es representada en el apóstol Pedro, pero también en los apóstoles. Pero esa autoridad no quedó exclusivamente restringida en los apóstoles, sino que también esa autoridad de administrar las llaves del reino ha sido extendida a los ancianos en general, a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros de la iglesia. Recordemos, Jesús es el rey de la iglesia, en Él recae, Él es el dueño del poder, Él es quien gobierna la iglesia, pero Él administra este poder, delega este poder y esta autoridad a los presbíteros de su iglesia para que la gobiernen. Ahora, ¿cuáles son estas llaves? Bueno, el catecismo lo decía o lo dice muy claramente. Estas llaves que abren y cierran el reino de los cielos es la predicación del evangelio y es la disciplina. Ambas abren el reino de los cielos y cierran el reino de los cielos. ¿Y cuál es el trasfondo de estas llaves? ¿Qué quiere, como para que podamos entender bien, qué quiere decir, qué implica? Bueno, su figura es una figura, como ya lo decía, de autoridad administrativa. Es la idea corresponde a un mayordomo, ¿ya? Un mayordomo que tiene las llaves, que abre la casa, que cierra la casa, que administra las llaves de la casa, que abre y que cierra. Esa es la idea de estas llaves del reino. Y eso es lo que se hace en la iglesia del Señor, por medio de los ancianos. Los ancianos tienen este poder entregado por Jesucristo de abrir y cerrar el reino de los cielos. Pero este poder no es un poder soberano y absoluto por parte de los presbíteros o de los ancianos. O sea, no es un poder antojadizo, no es que el presbítero, que los líderes de la iglesia, los ancianos, puedan declarar a una persona solo porque salva o incrédula porque se les dio la gana, sino que este poder es efectivo cuando se usa en conformidad a la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. O sea, esos son los términos en que este poder es válido. Bajo el derivado de Cristo, subordinado a Cristo, subordinado a la palabra. De esa manera, este poder verdaderamente es válido en el reino de los cielos, que es lo que importa, delante de Dios, que es lo que importa. Vamos con la pregunta 84, ya que hemos conocido un poco acerca de estas llaves del reino. Vamos a ver cada una de ellas. En este caso, primero la palabra de Dios y después la disciplina. Pregunta 84 dice, ¿cómo se abre y se cierra el reino de los cielos a través de la predicación del Santo Evangelio? Respuesta dice, de esta manera, en conformidad al mandamiento de Cristo. A todos y a cada uno de los creyentes se le declara y testifica públicamente que en el instante en que reciben la promesa del Evangelio,
por medio de la fe verdadera, Dios realmente les perdona todos los pecados por causa de los méritos de Cristo. Por el contrario, a todos los incrédulos e hipócritas se les declara y testifica que están expuestos a la ira de Dios y a la condenación eterna mientras sigan sin convertirse, y que Dios los juzgará tanto en esta vida como en la porvenir, según el testimonio del Evangelio. Bien, entonces, primera llave del reino de los cielos, la predicación. Y como comienza diciendo la respuesta, esta abre el reino de los cielos. ¿De qué manera lo abre? ¿O cómo podemos comprender que se abre el reino de los cielos? Bueno, recordemos cuando Jesús entrega la gran comisión a sus discípulos, vemos claramente que al entregar esta gran comisión, está entregando autoridad a la iglesia para que su reino sea predicado a todas las naciones, para que su reino sea abierto a todas las naciones y puedan entrar al reino de los cielos. Más adelante vemos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, Pedro predica, entrega su sermón y vemos que al menos, nos dice el texto, 3.000 personas se arrepintieron y se bautizaron. Entonces vemos claramente que la predicación es el medio que abre, es la llave que abre el reino de los cielos a las personas. Y vemos entonces que esta llave tiene poder. Como lo decíamos en el principio, es una entrega de poder, una delegación de poder a los oficiales de la iglesia. Y esta llave, la primera llave que abre el reino de los cielos, es la predicación de su palabra. Entonces, ¿de qué manera se abre el reino de los cielos? Predicando la palabra. No vemos a los apóstoles haciendo ninguna otra cosa. Esa era la manera en que los pecadores entendían el mensaje de Jesús y llegaban al arrepentimiento. No hacían ningún otro tipo de actividad, no invitaban a un cantante famoso, no hacían tardes de juegos o ese tipo de cosas, sino que su principal objetivo, o lo que se dedicaron a hacer los apóstoles, era la predicación del Evangelio. Por lo tanto, por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la palabra de Dios, porque es la llave de entrada al reino de los cielos. Una persona literalmente puede pasar de la muerte eterna a la vida eterna al creer en la palabra del Señor, al escuchar y al arrepentirse, al creer en el mensaje de la palabra predicada. Por eso la predicación no es solamente una charla, no es solamente una enseñanza de personas históricas, de una religión, de la religión cristiana, sino que es el mensaje de Dios que abre el reino de los cielos a los pecadores. Es algo sobrenatural, es algo extraordinario. O sea, una persona, un incrédulo, al escuchar la palabra cuando es predicada fielmente y la cree, su vida es transformada por completo. Su vida cambia completamente. Su destino eterno es confirmado y cambia radicalmente. Entonces ese es el poder de la palabra. Ese es el poder que Jesús otorgó a la iglesia por medio de sus apóstoles. Y este trabajo comenzó en ese tiempo, en esa época de los apóstoles, y continúa hasta el día de hoy. Nosotros vemos estas grandes conversiones, estos grandes eventos que sucedieron en la iglesia en aquel tiempo, pero el Señor sigue orando por medio de la predicación de la palabra. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Por eso ponemos ese énfasis y tenemos ese deseo de que más personas escuchen la palabra del Señor, porque es la llave que puede cambiar sus vidas, que puede cambiar sus corazones. Y por eso esa es la gran misión de la iglesia, y cuando la iglesia pierde ese enfoque o esa responsabilidad, la iglesia divaga y pierde su principal tarea. Esa es la principal tarea de la iglesia, comunicar
la palabra del Señor. Más que reformas sociales, más que traer educación, más que contribuir a la sociedad, a la cultura. Son todas cosas que una iglesia puede considerar, pero jamás deben interponerse en esta tarea de predicar la palabra del Señor. Como lo hemos dicho, como el pastor lo ha dicho en alguna clase anterior, como muchas iglesias se desvirtúan totalmente de esto y reemplazan incluso la predicación del Evangelio durante el culto. Eso es un grave error. Es, es una abominación, es algo que Cristo y que el Señor rechazan completamente, porque esa no es la manera en que Jesús ordenó las cosas, en que Jesús gobierna su iglesia. Él gobierna su iglesia y abre el reino de los cielos por medio de la predicación, cuando es ejercida con autoridad, con fidelidad y administrada bajo la presencia y cuidado del Espíritu Santo. Entonces, la predicación abre el reino de los cielos, pero también, como nos dice nos decía la respuesta, la predicación también cierra el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es eso? La predicación no es una invitación a los pecadores para que se arrepientan, para que lleguen al Evangelio, para que conozcan al Señor. Sí lo es. Su fin de la predicación es salvar las almas. Pero la predicación también tiene otra función, y es el de condenar a aquellos que no creen en el Evangelio. De esta manera, la predicación es una llave que cierra el reino de los cielos a los incrédulos. Si la palabra de Dios no es tomada en cuenta, si las personas permanecen en incredulidad, en rebeldía, estas personas son o tienen, por su actitud, están siendo o no pueden entrar al reino de los cielos. La palabra del Señor trae como efecto lo contrario, los condena y les cierra la entrada al reino de los cielos. Pablo lo expresa muy bien en 1 Corintios 1:18. Él dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Y aquí el apóstol Pablo muestra las dos caras de la moneda. Para aquellos que creen, para aquellos que son salvos, el Evangelio es poder de Dios, es salvación. Para los que no, es locura. Finalmente, estas personas, porque para es locura, que el Evangelio es locura, o la predicación del Evangelio, como dice Pablo en este capítulo, la predicación es una llave que cierra el reino de los cielos. Entonces, al ver lo que hace la predicación, que trae siempre un efecto, que siempre produce algo, ya sea abrir el reino de los cielos para unos, cerrar el reino de los cielos para otros, vemos que la palabra siempre causa un efecto, o que no vuelve vacía, como nos dice la Escritura. No es predicada en vano. Cada vez que el mensaje está siendo anunciado, el Señor está llevando a cabo su plan de redención o de condenación para otros. Cada vez que se proclama el mensaje, se está haciendo lo que Dios tenía preparado, o el propósito del Señor, en este caso salvar a unos y condenar a otros. Esto lo refleja muy bien las palabras del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para cual lo envié. La palabra del Señor no volverá vacía, sino que hace todo lo que Él tenía preparado. Así que cada vez que predicamos la palabra, o que la palabra es anunciada, no es una pérdida de tiempo. Y aunque nadie creyera, en el momento en que se predica, se está haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor está haciendo su obra. El Señor está llevando a cabo su plan, acercando a los escogidos o condenando a aquellos que le rechazan. Por eso el apóstol Pablo, cuando en su carta a los Corintios, versículo 15, 16, él está hablando de los mensajeros, de él y de los líderes de la iglesia.
como predicador del Evangelio, él dice que nosotros somos olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. O sea, somos fragancia de vida para algunos, para aquellos que creen, y somos olor de muerte para muerte. Y eso es la predicación del Evangelio, eso provoca. Para algunos es fragancia, es salvación, es el alimento, ¿no es cierto? Es la llave que nos permite entrar al cielo. Y para otros es olor de muerte. Es la confirmación de su condición de condenados. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mm, claro, claro. Sí, en general cuando se especifica, el catecismo está especificando la predicación pública, pero eso no contradice la predicación que uno hace o la enseñanza o testimonio que uno da como parte del cuerpo de Cristo. O sea, se produce el mismo efecto finalmente. Cada vez que uno predica de una forma personal a alguien, se está produciendo, digamos, en una manera similar lo que el catecismo está reflejando en lo que pasa en el culto. Igual se está abriendo el reino de esa persona, o en este caso si esta persona sigue en incredulidad, igual se está cerrando el reino a las personas. Pero referente a lo que tú decías, de que quiénes son los que llevan a cabo esta función, en primer lugar, el Señor designó a personas preparadas o facultadas, Él facultó a ciertas personas, como los presbíteros, para hacerlo en el culto público, pero eso no impide que existen ciertos momentos puntuales en que una persona pueda predicar también en un culto público. Pero esto está reservado de manera especial a los presbíteros. Y en este caso también lo vemos en el libro de Timoteo, que hay algunos que es el presbítero docente, que se dedican a la enseñanza. Entonces vemos en la Escritura que hay señales, que hay personas facultadas, dedicadas especialmente, como sabemos, a la enseñanza, que es el pastor. Y también esto no quita que los demás presbíteros tienen esta facultad y tienen también estos dones y esta capacidad. Lo que no tampoco impide que hayan otros hermanos que puedan hacerlo. La Biblia no dice que no pueden hacerlo las demás personas, pero sí nos dice que hay ciertas personas facultadas de manera especial para eso. Eso, no sé si... Claro, claro. Mm, mm, claro. Mm, mm, sí, sí, sí. Mm, exactamente. Sí, eso es importante que lo que dices y eso tenemos que tenerlo claro. Esa es nuestra responsabilidad. Dime.
Así es, así es. Ahora, el catecismo, como lo decía, se enfoca en la administración de la iglesia, pero eso no nos excusa, no nos excusa a nosotros. Sí. La, la gran comisión es dada a toda la iglesia, a todos los miembros de la iglesia del Señor. Vamos a la pregunta 85, para que que no nos extendamos demasiado. Dice: ¿cómo se abre y se cierra el reino de los cielos? A través de la disciplina eclesiástica. La respuesta dice: cuando aquellos que, llamándose cristianos, mantienen doctrinas o prácticas inconsistentes con su profesión y se niegan a renunciar a sus errores y vidas impías, aun luego de haber sido amonestados fraternalmente muchas veces, entonces, según Cristo lo ha ordenado, son denunciados a la iglesia o a los que han sido nombrados por ella. Si tales personas menosprecian la reprensión de la iglesia o sus oficiales, se les prohíbe el uso de los sacramentos. De esta manera quedan excluidas de la iglesia cristiana y Dios mismo los excluye del reino de Cristo. Sin embargo, cuando prometen y evidencian verdadero arrepentimiento, vuelven a ser recibidos como miembros de la iglesia de Cristo. Aquí, como lo leíamos hace un rato y como la pregunta lo presenta, nos muestra la disciplina como otra llave que cierra o abre el reino de los cielos a las personas. La base de la disciplina la encontramos en Mateo 18, cuando Jesús dice que cuando una persona es ofendida, el ofensor debe ser reprendido en privado. Si esa persona, el que ofende, no se arrepiente, debe ser llevado ante un testigo, y si persiste y no se arrepiente, debe ser llevado a la iglesia, y si no se arrepiente, debe ser tenido como incrédulo, debe ser tenido como un publicano, no dice la Escritura, o como un gentil, o sea, alguien que no pertenece al pueblo del Señor. Entonces, la disciplina es un proceso, ¿ya? De varios pasos, y el último de ellos es la excomunión, el de declarar a una persona incrédula, que no es parte de la comunidad, tomarla como un gentil, como alguien que no conoce al Señor. Pero esto se da únicamente por la rebeldía de la persona y por el pecado de no querer arrepentirse. O sea, es una persona que manifiesta una total rebeldía, o sea, no tiene ninguna disposición al arrepentimiento ni ninguna asimilación de su maldad ni de su pecado. O sea, esa es la medida extrema de la disciplina y generalmente muy poco visto. Ya, muy rara vez, yo al menos no lo he visto todavía, de que una persona sea excomulgada de una iglesia, porque es una medida extrema, y generalmente las personas que son parte de la iglesia del Señor se muestran su arrepentimiento mucho antes, o algunas se van de la iglesia. Sí. Claro. 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 Mm. Claro. Claro. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que lideran este proceso? Son los líderes, los presbíteros de la iglesia nuevamente, porque como decíamos hace un rato, las llaves fueron entregadas a ellos, y Jesús les dice a ellos: lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo,
lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Em, Como decía Jorge, este proceso se hace con misericordia, ¿ya? No se hace con ánimo de venganza, debe existir siempre el deseo de restauración en la persona, el deseo de que esta persona se arrepienta, de que vuelva a Cristo, y esto se hace como una acción necesaria, ¿ya? Es Cristo que la instituyó, es Cristo que la dejó, y vamos a ver por qué es bueno y por qué es necesario. Es doloroso, es un poco complejo abordarlo, pero es algo que es necesario que esté en la iglesia, que Cristo instituyó para el bien de la iglesia. Así que, primero, la disciplina es la entrada, permite la entrada al reino de los cielos. ¿En cuáles casos? Tiene un aspecto positivo la disciplina. Generalmente lo vemos como el lado negativo, ¿cierto? Como el castigo, como este señalamiento al pecador, esta persona que no ha sido fiel al Señor como los demás, en fin, se ve siempre ese punto de vista negativo, pero tiene un punto de vista positivo, que es que esta persona cuando es tratada en este proceso o entra en este proceso de disciplina y se arrepiente, está incorporada nuevamente, o no deja de ser parte del pueblo de Dios, pero el reino está siendo abierto. O sea, esta persona cuando se arrepiente manifiesta verdaderamente su compromiso, manifiesta verdaderamente que es hijo del Señor, que es parte del pueblo del pacto. Entonces, de esa manera la disciplina es una entrada o es una llave que abre el reino de los cielos. De hecho, Calvino lo dijo, que la disciplina es un buen remedio, o es un remedio para la iglesia, es para el bienestar de la iglesia. Entonces, esa es la idea, el aspecto positivo, y ese fue el propósito restaurador, y cuya persona pasa por ese proceso y manifiesta su arrepentimiento, está manifestando verdaderamente que es parte del reino del Señor. Y este proceso lo lleva a autoexaminarse, lo lleva a crecer en santidad, lo lleva a crecer en madurez, incluso después a ser ejemplo para los demás. Entonces no tiene siempre esa connotación negativa, sino que también tiene un aspecto positivo. La disciplina es necesaria, como decía, y Dios lo ha establecido por estas razones. Primero, para rescatar a nuestros hermanos, ¿ya? Aquel que se apartó, que cayó, que hizo un pecado en particular, esta es la manera de rescatarlo de ahí, este proceso, de sacarlo de ese hoyo, de que sea no solo confrontado, sino animado a superar lo que ha hecho y a crecer, para no volver a pecar contra Dios de esta manera. También persuadir a otros de ofensas similares. En el fondo, no es decirle, mira lo que te va a pasar si tú pecas de esta manera, sino es decirle, esto es malo, o esto no agrada al Señor, no conviene, no debemos hacerlo. También purificar a la iglesia de Cristo, ¿ya? Vindicar el honor de Cristo. Sabemos que nuestro Dios es santo, que Él no se agrada a nuestros pecados, y a través de la disciplina se establece, se manifiesta de que no es cualquier cosa en la que estamos involucrados. O sea, no es un club social más la iglesia, sino que es la iglesia de Cristo. Y también para prevenir la ira de Dios, que puede caer con justicia sobre la iglesia. Y eso a veces no lo contemplamos. E incluso, a veces los pecados de una persona en particular influyen a la comunidad en general. O sea, de alguna manera u otra influyen. Entonces, es la manera de prevenir la ira de Dios. De hecho, yo me acordé de una noticia que vi hace poco, en Estados Unidos, no me acuerdo el lugar, de un rayo que cayó a una iglesia. O sea, vi el video y es sorprendente. El rayo cae directo a la iglesia. Y era una de estas iglesias, era una iglesia congregacionalista, y que era de estas iglesias progresistas, que han abrazado todo este tema de la ideología de género, el mundo LGBTQ y esas cosas. Pero eso es lo que pasó. Y no podemos descartar que Dios juzga a su iglesia, o a aquellas iglesias falsas.
o aquellas iglesias que necesitan ser purificadas, Él lo hace. Cuando nosotros o cuando los miembros de la iglesia no muestran preocupación por la santidad. Pero las dos razones principales de la disciplina es la preocupación por el pecador y la preocupación por la iglesia. Son estas dos cosas las que deberíamos siempre tener presente cuando hablamos de la disciplina. Ahora, ¿de qué manera? Ya lo dijimos, en amor, con misericordia, con prudencia, con temor de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que evitar ciertos extremos. Y los que llevan a cabo este proceso deben evitar dos extremos. El primero de ellos es de una iglesia que finalmente no está interesada en la disciplina. O sea, no la tiene presente como una llave que abre el reino o que cierra el reino. Sino que al final es una iglesia, esto deriva en una iglesia laxa, con poco celo por la santidad. Podríamos reflejarla como una de estas iglesias de Apocalipsis, ¿no es cierto? Que al final no se hace problema con ninguna actitud ni pecado de las personas que son parte de la comunidad. Entonces podemos ver, un extremo es ese, una iglesia demasiado permisiva, demasiado laxa, que no se hace conflicto con nada de lo que pasa, no se arregla de otras maneras, o no se enfrentan los problemas ni los pecados de las personas que son parte de la comunidad. Y el otro extremo es una iglesia demasiado severa, ¿ya? Una iglesia que no tiene gracia o misericordia con el pecador, y que recurre a disciplina por cualquier cosa o a cada rato, sin paciencia, o por pecados triviales, ¿ya? O por pecados que no son de mayor magnitud. Entonces esas cosas, esos dos extremos tenemos que tenerlos presentes. Somos llamados a tener paciencia, un espíritu de paciencia, espíritu de tolerancia con nuestros hermanos, de la misma manera que Dios es paciente con nosotros, misericordioso con nosotros. Bien, entonces de esa manera la disciplina abre el reino de los cielos a los pecadores que se arrepienten, y cierra el reino de los cielos a aquellos que finalmente no se arrepienten, permanecen en la dureza de sus pecados y llegan al extremo de ser excomulgados. Vamos entonces para concluir, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, primero hemos visto que Cristo ha delegado la autoridad de estas llaves a la iglesia, en este caso representada en sus líderes. Segundo, que no debemos de tomar estas llaves como cosas sin importancia. La palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios es importantísimo. Es la entrada al reino de los cielos y es la que permite que las personas lleguen a la salvación. Y por último, la disciplina. No tampoco restarle importancia. Es algo que Cristo instituyó. Es la manera de cuidar a los miembros del cuerpo de Cristo, de purificar a la iglesia del Señor. Es algo que Cristo instituyó por el bien de la iglesia, por el bien de los miembros de ella, y es algo necesario que se debe de realizar, pero con responsabilidad, con temor, con amor, y es algo que se debe hacer. O sea, la Biblia muestra, o hay casos en donde Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, llama la atención a la iglesia de Corinto porque no tomaron cartas en el asunto con un pecado escandaloso que ocurrió en la iglesia en Corinto. Hubo un caso de incesto en esa iglesia. Y Pablo les llama la atención al liderazgo de esa iglesia, porque no hicieron nada. Porque incluso se jactaban de eso, en el sentido de que podían recibir a una persona de esta naturaleza. Entonces, la iglesia y los líderes tienen que tomar estas llaves. A veces, no de la manera más agradable, pero tienen la responsabilidad de ejercer ese poder. Es Cristo quien gobierna su iglesia.
Bien, ¿algún comentario final? Bueno, vamos a orar entonces para concluir. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu enseñanza.